Libremente es un podcast donde abordaremos todas esas preguntas, dudas e inseguridades que todos tenemos sobre sexualidad, relaciones de pareja y salud mental. Hola, soy María Fernanda Serrano, psicóloga y sexóloga, y te invito a hablar de estos temas de una manera natural, directa y sin filtros. Hola a todos y bienvenidos a este episodio de Libremente. Hay momentos en los que el sexo deja de sentirse como un encuentro y empieza a sentirse como una prueba. No se lo dice en voz alta, pero se siente. Sientes que tienes que hacerlo bien, sientes que tienes que hacerlo con cierta frecuencia, que tienes que responder a tu pareja de cierta forma o en ciertos momentos, que tienes que cumplir, que no puedes fallar, que tienes que tener ganas. Y es cuando te sientes así que algo cambia. Tu cuerpo deja de estar en ese momento en la experiencia y se va a este proceso en donde estamos evaluándonos, autoevaluándonos. Empezamos a pensar más de lo que se siente, a observarte más de lo que te conectas con tu cuerpo, con tu pareja, a preguntarte si estás haciendo lo correcto. Y eso, aunque no se note desde afuera, cambia completamente la experiencia, tanto para hombres como para mujeres. Y hoy vengo a hablar de esto que lo veo constantemente en sesión, cuando el sexo se vuelve una prueba, una evaluación. ¿De qué pasa cuando el placer se mezcla con esta presión de un buen performance? Y de cómo eso afecta el deseo, el cuerpo y la conexión con uno mismo y con la pareja. Hay algo que pasa muchísimo y no siempre se reconoce. Para muchas personas, el sexo deja de ser solo una experiencia física o emocional y empieza a convertirse en esta forma de validación, en esta forma en la que decimos que en tanto valemos como parte de una pareja. La validación de qué tan deseable soy, de que estás haciendo las cosas bien, de que tu pareja siempre está satisfecha. Validación de que la relación está bien, porque lo hacemos de esta forma o con esta frecuencia. Y cuando el sexo empieza a cargar con todo eso, es pesado, es cansón, porque ya no es solo sexo, es una especie de medición, de regla, que está rodeada de muchas preguntas. ¿Le gustó? ¿Duré lo suficiente? ¿Respondí como deseaba? ¿Estoy cumpliendo? ¿Me moví como tenía que moverme? Y ahí es donde el cuerpo empieza a tensarse. Se explica esto desde un concepto de psicología muy simple, que es la ansiedad de desempeño. Y la ansiedad de desempeño es algo que enfrentan o podemos vivir tanto las mujeres como los hombres. Es muy común, mucho más común de lo que parece. Los psicólogos, bueno, no psicólogos, los doctores William Master y su esposa Virginia Johnson lo llamaron la presión del espectador. Cuando en lugar de estar en la experiencia, estás observándote a ti mismo desde afuera, como si te estuvieras evaluando mientras esto pasa. Y eso interfiere directamente con la respuesta sexual, porque el deseo y la excitación necesitan de muchísima presencia, necesitan de conexión con el cuerpo. Pero cuando entras en este modo de evaluación, el sistema nervioso cambia, el placer o las cosas dejan de ser placenteras. Entonces, dejas de estar conectado en ese momento y te deja de gustar. Aumenta el cortisol, aumenta la tensión, te reduce esto la capacidad de que lo disfrutes. Por eso aparecen cosas como eh, la disfunción eréctil, la eyaculación precoz, la dificultad para excitarse, la dificultad para llegar al orgasmo, la dificultad para obtener o mantener una erección. Y no es porque el cuerpo, entre comillas, no funciona, no es por las hormonas, no es por la edad, es porque tu mente está ocupada pensando no fallar y te desconecta de el estar enfocado o enfocada en lo que estás sintiendo. Cuando el sexo se convierte en una prueba, deja de ser espontáneo
y empieza a volverse algo predecible, estructurado, cargado de expectativas y a veces incluso puede convertirse en esta obligación, en algo de lo que tengo que hacer. Es que ya toca, ha pasado mucho tiempo, deberíamos tener relaciones en este momento. Es que ya la noto irritable o ya lo noto irritable. Y ahí el encuentro pierde algo esencial, el deseo. Porque el deseo no aparece cuando estás bajo presión. El deseo necesita espacio, el deseo necesita ambiente, curiosidad, juego. Si el deseo está bajo un sistema de evaluación, el deseo no va a empezar. Para ejemplificar esto, imaginémonos una pareja donde uno de los dos empieza a notar que el otro está más distante. Entonces intenta acercarse desde el contacto físico, desde el sexo, pero no desde el deseo, sino desde la necesidad de confirmar de que todo está bien. Y voy a confirmar de que todo está bien porque tenemos relaciones. Entonces el encuentro en ese caso ya no es un quiero estar contigo, deseo estar contigo, sino un necesito sentir que seguimos bien, que estamos bien. Y la otra persona lo va a percibir, se va a dar cuenta de que este encuentro viene cargado de otras cosas. Y en lugar de sentirse invitada, se siente presionada. Empieza a responder más por compromiso que por deseo. Y poco a poco el sexo deja de ser un espacio de conexión y se convierte en un espacio de tensión. Porque entonces tengo que confirmar de que estamos bien porque tengo ganas. Cuando el sexo se vuelve una prueba, el deseo no desaparece de un día para otro, no desaparece de golpe, pero sí se va apagando poco a poco. Se vuelve mucho más frágil, se vuelve mucho más condicionado, más difícil de sostener, más difícil de alcanzarse, algún deseo que con el que me es difícil conectar, porque empezamos a asociar el encuentro con la exigencia, con la obligación. Entonces, poco a poco vamos a terminar evitándolo, porque ya no lo disfruto, simplemente lo tengo que hacer. A veces esto nos hace sentir que hay desconexión, a veces lo evitamos como con excusas, pero al final del día no es falta de interés, es una persona, es un cuerpo que no quiere entrar en un espacio donde siente presión, donde se siente evaluado. Y esto es importante que lo recordemos, porque el placer y la aprobación no son lo mismo, pero muchísimas personas lo mezclan y hacen ahí una ensalada rarísima. El placer es una experiencia interna. La aprobación, por su parte, es una respuesta externa. Y cuando buscas aprobación durante el sexo, dejas de escucharte, pero también dejas de escuchar a la otra persona. Empiezas a actuar en función del otro, empiezas a actuar según lo que el otro quiere. Y eso te va a desconectar porque entonces no vas a estar consciente de lo que tú quieres. El placer necesita que tú estés presente contigo mismo, con tu cuerpo, no con lo que el otro desea. Volver a un encuentro sexual más conectado no tiene que ver con vamos a hacerlo mejor o lo vamos a hacer con más ganas. Tiene que ver con cambiar esta manera de pensar. Y algunas cosas pueden ayudarte aquí. Primero, bajar la expectativa del rendimiento. Bajar esa expectativa de que tienes que hacerlo bien. El sexo no es un lugar donde tienes que cumplir un estándar. Segundo, es volver a tu cuerpo, a tu piel, a tu sentir, a las sensaciones y tratar de desconectar más de lo mental. Estar mucho más presente en ese momento. Y tercero, hablarlo. Nombrar con tu pareja lo que está pasando, no desde el reclamo, sino desde la honestidad. Me estoy sintiendo presionado. Me cuesta disfrutar cuando siento que tengo que hacer las cosas de manera perfecta, cuando tengo que responder a un beso o una caricia tuya de manera inmediata. Cuarto, ampliemos la idea de la intimidad. El encuentro de la intimidad no siempre tiene que terminar con penetración, con orgasmo, con eyaculación.
La conexión también se construye en ese proceso, en ese juego, en esas caricias. La conexión y la intimidad también pasa fuera de la cama y fuera de la habitación. El sexo no debería ser un lugar donde te miden, donde te evalúan. No debería ser un espacio donde tú estás midiendo o evaluando a tu pareja. No debería sentirse como algo que tienes que hacer bien, hacer de forma perfecta, como un examen que tienes que aprobar. El sexo debería ser un encuentro, un espacio donde puedes estar presente, donde puedes disfrutar de tu cuerpo y del de tu pareja, donde puedes sentir sin estar presionado todo el tiempo, cuestionándote si lo estás o no haciendo bien. El sexo es un encuentro con tu pareja y contigo misma. Si sientes presión, eso es señal de que algo en la dinámica de pareja necesita cambiar, porque el deseo no crece ni aparece cuando está bajo presión. El deseo crece y aparece en esos espacios donde tiene espacio para ser. Si ese espacio resonó contigo, compártelo con alguien que también sienta que el sexo a veces se vuelve demasiado exigente. Nos vemos en el próximo episodio.